Buenos días, hermanos de Fuego Santo. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo por inquietarme y predicar esta palabra hoy a su pueblo. Gracias por concederme ese privilegio tan grande al comenzar este año. Señor, te damos gracias. Por eso en esta mañana yo les invito a que oremos unánime juntos antes de empezar esta palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, honramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Hoy estoy en tus manos, Señor, me escondo detrás de ti, Señor, y seas tú hablando. Solamente soy un instrumento en tus manos. Señor, bendice a tu pueblo a través de esta palabra. Enséñanos, Señor, exhórtanos. Guíanos, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias te doy por la vida del pastor Raúl, por la profeta Luz María, quien son mis pastores, Señor, y ha sido direccionado por el Espíritu Santo para que yo llevase esta palabra a tu pueblo, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor, y haz tú la obra en medio de nosotros hoy, Señor. Habla mi propia vida. Gracias te doy. Gracias, Espíritu Santo, porque tú dispones los corazones de cada uno, de los que nos escuchan, de los que nos ven, dentro y fuera de nuestro país, dentro y fuera de nuestro departamento. Señor, bendícenos. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor está en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 23. La palabra dice así en la versión Reina Valera: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo y como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. De vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingidos, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra, si yo veo todo el capítulo 1, es un llamamiento del Señor, es un llamado, es una invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa palabra? A llevar una vida santa. En esta mañana el Señor nos inquieta. Escuchaba yo el día jueves la prédica de la profeta Maritza, y en todo el tiempo de las intercesiones de esta semana, hermanos, si hemos escuchado atentamente, Dios está haciéndonos un llamado a vivir una vida santa.
una vida de transformación en este año. Este es nuestro segundo domingo del nuevo año, pero es nuestra segunda semana donde debemos decirle al Señor: Señor, examínanos hoy. Así que de esa manera dispongámonos hoy a que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo y traiga convicción a nuestra vida de lo que estamos fallando. ¿Para qué? Para que este año, aunque nosotros lo vemos con nuestros ojos físicos, que va a ser un año difícil, un año de cosas más terribles, pero tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede. Y podemos decir en esta mañana: Señor, heme aquí, enséñame. Yo estoy dispuesta a que tú me enseñes, Señor. Entonces, este texto es una gran invitación a toda la iglesia, sin acepción de personas, a tener un cambio de vida diferente. Entonces vamos a aprender algunas características para que este año las tengamos en cuenta y sea un año exitoso. Un año donde se requiere de trabajo, se requiere de esfuerzo para cumplir algunas promesas que Dios tiene dispuestas para nosotros, que quiere dárnoslas, pero que algunas cosas no nos han cumplido en nuestra vida por lo mismo, por lo que no estamos llevando una vida conforme lo desea. Entonces esos requisitos que nosotros, o esas características que nosotros necesitamos conocer y están en la palabra hoy, y gracias a Dios por esta epístola de Pedro, podemos conocerlas. La santidad hace parte de esa preparación que nosotros necesitamos, es decir, para nosotros ser preparados para recibir esas promesas, necesitamos algunos requisitos. Y los voy a enumerar rápidamente, que están en la palabra. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es un requisito. Número 2, sed sobrios. Número 3, esperar en la gracia de Jesucristo. Número 4, ser hijos obedientes. Y número 5, ser santos en toda vuestra manera de vivir. No son mis palabras, es la palabra del Señor la que nos está inquietando en esta mañana a obedecer conforme lo desea. Ceñir los lomos es tomar decisiones que nos acerquen mucho más al propósito de Dios en nuestra vida. Que este año con tu vida sea un año diferente, pero juntamente con el Señor. Debemos marcar este año diferente al año anterior. Que si nosotros amábamos al Señor, lo vamos a amar más. Si teníamos entrega al Señor diariamente, lo vamos a hacer con mayor exigencia. Que las circunstancias no nos hagan diferentes, sino lo que hará este año diferente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que hará diferente este año es que nosotros nos acerquemos más al Señor. Y el ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento significa, hermanos, que debemos prepararnos mentalmente. ¿Para qué? Para esos cambios que vienen. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar, que debemos de vivir en santidad. Es una decisión que debemos hacer para consagrar nuestra vida totalmente, no a pedacitos, sino totalmente al Señor. Debemos buscarlo como antes no lo hacíamos. Por eso se requiere de un esfuerzo, de trabajo, para alcanzar estas promesas. Ya no podemos darle disculpas al Señor. Es un tiempo de preparación, hermanos. Estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que estar preparados completamente. La pandemia nos demostró que debíamos cambiar de mentalidad y consagrarnos a Dios.
Hermanos, cuando vino esto, algunos su mentalidad no estaba preparada y decidieron mejor dejar al Señor. Su mentalidad no estaba preparada para recibir un servicio en casa y lo hemos tomado fácilmente y a la manera que uno quiere. Pero Dios nos está exigiendo preparar ese lugar para cualquier servicio, hasta para el orar, un lugar para el Señor, darle un espacio al Señor, así como nosotros separamos un lugar y decimos este es el cuarto de huéspedes. Preparemos un lugar para el Señor. Cada uno debe ser consciente de las cosas que ha renunciado. Cada uno somos conscientes. Y de las cosas que no hemos podido renunciar. Porque, hermanos, podemos seguir asistiendo a la iglesia, pero con las mismas mañas de siempre, con nuestra pereza, nuestra apatía, el no leer la palabra, el estar distraídos cuando el Señor nos está hablando. ¿Y cómo nos habla el Señor? Pues a través de su palabra. No debemos seguir asistiendo a la iglesia con estas mismas mañas. Que no hemos podido dejar ciertas situaciones de pecado. Y estas situaciones de pecado me han alejado al cumplimiento de las promesas de Cristo. Y yo a veces le puedo echar la culpa que Dios no me ha escuchado. Y Dios dice sí, o dice no, o dice espera. Pero Él tiene respuesta para cada uno de nosotros. Cada uno examínese cómo está delante del Señor en esta mañana. Las peticiones que hemos hecho al Señor están listas para ser soltadas sobre la iglesia, sobre cada casa de sus escogidos. Hermanos, con toda la palabra que hemos recibido en todo el tiempo que llevamos de ser cristianos, y no lo digamos desde el punto de vista de ser cristianos, hablemos del año pasado. Estuvimos en una quietud donde pudimos escuchar la palabra del Señor, donde pudimos escudriñar más sus escrituras porque tuvimos tiempo. Estuvimos muy cerca de nuestras familias. Entonces esas peticiones que nosotros dijimos, el Señor no las ha escuchado, Él está listo para dar respuesta. Tenemos que discernir en el Espíritu todo lo predicado. ¿Por quiénes? Empezando por la cabeza del apóstol Raúl, la profeta Luz María, cada uno de los pastores, por cada siervo que usó el Señor en cada prédica y en cada intercesión. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dado respuesta también a su llamado? ¿Hacia dónde quiere llevar Dios a la iglesia? ¿Hacia dónde quiere llevarnos Dios como parte de Fuego Santo? Él quiere hacer algo extraordinario ante tanta mortalidad física y tanta mortalidad espiritual que hay en el mundo. Hoy podemos decir que muchas personas partieron a la presencia del Señor, pero si realmente partirían a la presencia del Señor, ¿estarían sus lomos ceñidos? ¿Cambiaron de mentalidad? Dios quiere tomar la iglesia para hacer algo extraordinario y marcar la diferencia. Para aquellos que todavía no creen y que a través de lo extraordinario que va a hacer el Señor, ellos puedan creer en Dios y cambiar de circunstancia, cambiar estas circunstancias de nosotros. Que la gente entienda que el único camino es Jesucristo que nos lleva al Padre, que no hay otro camino que nos lleva a salvación. Que la gente entienda que lo único que debemos hacer es volvernos a Jesucristo, volver la mirada a Cristo. A ningún otro ídolo, no daremos gloria a ningún otro.
solo a Él, que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por nosotros. Así que, hermanos, los actos milagrosos siguen vigentes. El jueves pasado decía que iba a haber un culto especial, extraordinario de milagros. Sí, hermanos, los actos milagrosos siguen vigentes. Solo es el solo hecho de haber llegado nosotros al año 2021 es un milagro, porque mucha gente murió y nosotros hoy estamos con vida. El solo hecho de haber sido rescatados del hoyo cenagoso es un milagro. Dios quiere usar a la iglesia con el testimonio de cada uno y con el mío propio, y poderle decir a cientos de personas que cientos de milagros también el Señor ha hecho en mi vida. La iglesia tiene que ceñir. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que la conformamos, todos los llamados que ha hecho el Señor, todos los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Entonces la iglesia tiene que ceñir sus lomos y prepararse para caminar en lo sobrenatural. Sobrenatural. A veces nosotros encontramos, y ya lo hemos dicho hoy en la prédica, cosas extraordinarias. O sea, es algo fuera de lo ordinario. Hemos seguido haciendo cosas ordinarias, o sea, lo mismo de todos los días, pero Dios quiere hacer cosas extraordinarias y quiere hacer cosas sobrenaturales. No lo natural, sino lo sobrenatural. Un ejemplo, Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo y hizo cosas sobrenaturales. El Señor Jesucristo había podido sacar a su pueblo sin usar a Moisés, el abrir el mar sin haber golpeado, pero usó a Moisés, porque Él es todopoderoso, Él lo había podido hacer. Pero hoy es lo mismo, hoy quiere Dios usarnos, porque Él tiene todo poder, todo señorío, pero Él quiere usarnos en este tiempo. Así que, hermanos, cada uno tome su vara, prepare su calzado, ciñan sus lomos, porque el Señor nos dice, vamos a salir y vamos a hacer cosas extraordinarias este año. En nuestras promesas, en nuestras metas que hicimos al finalizar el año, recuerda cuáles son las promesas que usted le hizo al Señor. Y esas promesas van a ser extraordinarias, cosas grandes, sobrenaturales. Dios piensa en glorificarte en ti. Dios piensa glorificarte en tu familia, en tu economía, en tu parte espiritual, en todo. Para guiarnos a toda verdad, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a convencer de todas estas cosas que estamos pasando. Y Él quiere, a través de la palabra del Señor, no de nuestras propias condiciones, sino de la palabra del Señor, quiere enseñarnos un consejo, quiere darnos una convicción clara. Y nosotros tenemos que seguirle diciendo al Señor, Señor, ayúdanos en esta mañana, porque necesitamos de ti. En este año tenemos que poner un poquito más de interés por las cosas del Señor. Así como nosotros a veces le ponemos esas ganas, ese interés por cumplir en nuestro trabajo para no perderlo, tenemos que poner ese interés por las cosas del Señor para no perder el reino de los cielos. El ceñir nuestros lomos, el tener calzados los pies con el apresto del Evangelio y que estemos listos con nuestras lámparas llenas, que agarremos todo lo que dice de la palabra de Dios y sus promesas. Hermanos, les voy a dar un testimonio. Días atrás
tuve una situación en mi casa. Y yo antes tuve un accidente cerebrovascular. Y por causa de esa tensión que tuve fuerte en mi casa, tuve una tensión ocular y quedé ciega por varios días. Y yo le contaba a mis pastores que era difícil. Y yo en un momento no les dije a ellos. Y me decían, hermana Nancy, hoy va a interceder. Y yo no podía ver la palabra, leer la palabra, ni por más que me pusieran una Biblia grande, yo no la podía leer. Y el Señor tuvo que hablarme y decir, recuerda todo el tiempo que tuviste para leer mi palabra y quizás no lo hiciste. El hecho de ser pastores no quita nuestra naturaleza humana y nosotros también fallamos delante del Señor. Y cuando el Señor me dice, pero ahora recuerda lo aprendido de la palabra. Y empecé a recordar los versículos que quizás yo señalé con en mi Biblia. Y después ahí sí llamé a mis pastores. Y a medida que fui hablando más del Señor, así fuese en mi casa, y me fui ungiendo los ojos con aceite, creyéndole al Señor que Él era mi único sanador, el Dios cambió mi situación. Dios cambió mi situación, hermanos. Y eso quiere decir que nosotros debemos ceñir nuestros lomos, o sea, nuestro entendimiento, porque el Señor nos ha dado esa capacidad para aprender, para razonar y para formarnos. Así que, hermanos, debemos decir hoy, Señor, cambia mi mentalidad. Ya no puedo decir que soy pobrecito, ya no puedo decir que estoy en una situación difícil, porque tenemos al Todopoderoso. Volvemos a los principios. El primer principio era ceñir vuestros lomos. Y el segundo es ser sobrios. ¿Qué es esa palabra de ser sobrios? Tener una mente sana que nos permita razonar, hermanos. Libre de embriaguez. Yo nunca me he emborrachado, no sé qué será eso. Pero puedo decir, hermanos, que debe ser una situación difícil. Y uno pues que vivió la situación de ver un borracho, él repite muchas cosas y muchas incoherencias. Entonces nosotros debemos razonar, pero con la mente sobria, listos para combatir, lista nuestra mente para combatir en aquellas áreas débiles de nuestra vida que nos ocasionan el caer en pecado y no agradan a Dios. Venciendo el temor, llevando todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Ser coherentes con nuestro pensamiento, coherentes, hermanos, con nuestro pensamiento. Y ser llenos del Espíritu Santo. Antes nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo y embriagados en el poder del Espíritu Santo. No embriagados en el alcohol, sino embriagados en el poder del Espíritu Santo. Porque necesitamos en este tiempo, para llevar una vida santa, la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Esperar, tercer fundamento, esperar en la gracia de Jesucristo. Es esperar a ser guiados por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo dejó al Señor y no para tenerlo de adorno, es para que el Señor a través de su Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo hace morir el pecado y las obras de la carne, porque la palabra del Señor nos dice hoy, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Nos enfrentamos a muchas decisiones en la vida y muchas de estas son complicadas.
Pero el Espíritu Santo está en esta mañana para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está para redarguirnos y enseñarnos a que debemos llevar una vida santa. El Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos las Escrituras, recibir de Él el buen consejo de Dios. El Espíritu Santo nos escudriña, nos examina. La palabra dice que Él nos examina si vivimos según la carne o según el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos hace conocer la voluntad del Señor y mantener el hábito de la dependencia de Él en todo. Nuestra vida debe depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre nos lo envió, y dice que nos lo envió en el nombre de Él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo lo puedo testificar que así fue. El Espíritu Santo me empezó a recordar la palabra. Quizás versículos que no me los sabía muy bien, pero el Espíritu Santo empezó a enseñarme eso, a recordármelos. El Espíritu Santo nos va a llevar a ser hijos obedientes, que es solo otro principio, a obedecer a nuestras autoridades terrenales para poder aprender a obedecer las autoridades celestiales. Que no volvamos atrás, nos dice el Señor a través de su palabra hoy, que no volvamos a esa vieja manera de vivir. Nosotros a veces anhelamos las cosas del pasado, de lo que éramos antes. Pero a Dios le plació rescatarnos porque no era la mejor manera de vivir que estábamos llevando. Hoy estamos viviendo diferente y el Señor quiere que sigamos viviendo diferentes, cambiados, transformados por Él. Que no satisfagamos nuestros deseos propios, porque antes lo hacíamos por ignorancia. Hoy conocemos la verdad y la verdad es Cristo. Porque Él nos eligió y Él desea que nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas áreas, sino en toda nuestra manera de vivir. Que Él pagó el rescate con la preciosa sangre, que no fue con oro ni plata, sino con su preciosa sangre, por amor a nosotros, un amor incondicional. Hermanos, para terminar, volvemos a recordar el derrotero que el Señor nos puso en este año a través de la profeta María. El Señor nos dice, es para este año, hermanos, o sea, para cada día, para cada mes, para cada momento recordar que nosotros debemos tener firmeza en la fe, y la fe es la constancia, esa firmeza. Firmeza quiere decir constancia, fuerza de voluntad para llevar a cabo alguna acción. O sea, debemos tener certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Debemos tener en este tiempo ese convencimiento y esa certeza que el Señor nos va a ayudar y va a estar con nosotros. Que no hay pandemia que nos asuste, porque tenemos al Todopoderoso. Yo he dicho en mi casa, si llegamos a morir, moriremos con Cristo, porque nos tocó la hora, pero que estemos preparados, ceñidos nuestros lomos con la verdad, diciéndole al Señor, estoy aquí preparada para ir al encuentro, y que no nos dé miedo. Pero si llegamos a enfermar, también tenemos que tener la seguridad que el Señor nos sana, cualquiera que fuese la enfermedad. El Señor está con nosotros. Él es nuestro sanador, Jehová Rafa. Que tenemos que tener esa firmeza y esa confianza plena, que nuestra seguridad es Cristo, no hay ningún otro. Que por gracia hemos recibido todas las cosas que el Señor nos ha dado gratuitamente. A nadie le ha tocado pagar un precio.
que esto se ha adquirido o ha llegado a nuestras vidas por la fe y la aceptación del sacrificio de Cristo. Esa gracia vino gratuitamente. Firmes en la palabra. El Señor quiere que nosotros no cambiemos un plato de lentejas por otra cosa. No lo cambiemos, que su palabra es viva y eficaz. Ella nos dará el conocimiento y la sabiduría acerca de Dios. No tenemos por qué hacer interrogantes. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra del Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que tener firmeza en nuestra libertad. Cristo nos hizo libres. Y tenemos que permanecer libres para adorarlo, libres para leer su palabra, libres en todo, hermano. El Señor nos hizo libres y nos dice que ya no seamos más esclavos nuevamente. Así que, hermanos, en esta mañana oremos al Señor por esta preciosa palabra y por exhortarnos en esta mañana y por llamarnos de nuevo. Mire, el Señor lo hace con amor eterno. Nos vuelve y nos exhorta y nos dice: vivan una vida santa delante de mí. Así que oremos, Señor. Padre, te doy gracias. He dado tu palabra. Señor, gracias porque nos llamaste a una vida santa. Pero en nuestra humanidad hemos pecado contra ti, Señor. Señor, perdónanos, porque no hemos hecho lo mejor. Hemos sido desobedientes, Señor. No nos hemos comportado santos como tú lo eres, Señor. Señor, hemos despreciado la sangre preciosa que Cristo derramó por amor a nosotros. Y a veces te hemos lastimado, te hemos vuelto a herir, Señor. Perdón, Señor, por nuestra desobediencia. Perdón, Señor, porque no nos hemos amado los unos con los otros con ese amor eterno, con ese amor fraternal que tú nos has enseñado. Señor, perdón, porque hemos hecho cosas que no te agradan. Pero en este día, en este domingo, Señor, hoy yo decido que mi vida va a ser diferente, Señor. Que ya no quiero llevar una vida de liviandad, sino quiero llevar una vida santa en todo lo que yo haga, en todo lo que yo soy, Señor. Señor, que tu misericordia y tu poder permanezcan en mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo siga guiándome. Señor, te doy el permiso, concedo ese privilegio, Dios, que me acompañes en mi diario vivir, Señor. Quiero hacer de tu palabra viva y eficaz en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque harás grandes cosas en este año. Gracias, Señor, porque usarás a cada hermano, a cada pastor, para hablarnos de las cosas que tú quieres enseñarnos en este año, Señor. Y que yo pueda desechar todo lo malo, toda la hipocresía, todas las envidias, todas las distracciones, todos los engaños, Señor. Yo los aborrezca y que decida hoy, Señor, seguir cogida de tu mano, Padre, para cuando tú vengas me encuentres preparada, Señor, para que tú cuando vengas encuentres esa novia preparada, limpia y sin mancha, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Bendigo la iglesia de Fuego Santo. Bendigo al pastor Raúl, porque es la cabeza de la iglesia en este momento, Dios, en la tierra. Te pido, Espíritu Santo, que nos enseñes a través de él, como nuestro Padre espiritual,
como el Padre que ama a sus hijos, los corrige y los exhorta. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de nuestros pastores, Señor. Y ayúdanos como hijos espirituales a recibir el llamado de atención o la exhortación, Señor Jesús. Gracias te doy. Bendecimos la vida del Fuego Santo. Bendecimos a todos los que nos han escuchado en esta mañana. Y nos ponemos, Señor, en tus pies para decirte, Dios, henos aquí. Queremos servir en tu obra, Padre Celestial. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día. Padre, gracias. Gracias por una mañana más en tu presencia. Gracias por una mañana más en la cual podemos levantar nuestra voz, abrir nuestros labios y abrir nuestro corazón hacia ti, Señor. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias, quiero bendecirte, quiero darte ofrenda de olor fragante delante de tu presencia en adoración. Padre, porque queremos en este momento, Dios, derramar nuestro amor a tus pies una vez más, porque tú nos amaste primero, Señor. Vamos a darle gracias por el amor de Dios que te ha alcanzado. Dale gracias por lo que el amor de Dios ha hecho en tu vida. Y si aún no has visto la respuesta, sigue creyendo que respuesta hay en Dios para los que creen en su nombre. Tú eres mi amado. Dile, Señor, gracias porque tú me amaste y yo también tengo el privilegio de corresponder a cuán grande amor que cubre multitud de errores, multitud de pecados, Señor. Padre, gracias porque tú eres el amado de todas las naciones, pero también eres mi amado y yo soy tuyo. Dile, tú eres mi amado y yo soy tuyo. Hazme uno con Cristo en esta mañana, Espíritu Santo. Dile, hazme uno con el Padre por medio de aquel que me amó, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Eres mi amado, Señor. Dile, eres mi amado, eres mi amado. Oh, yo te amo. ¿Cuánto te amo, Señor? ¿Cuánto te amo? Porque tú cambiaste mi lamento en gozo. Oh, Señor, porque tú has hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. Y aunque de pronto aún parte, pero yo sé que el Señor completará la buena obra que comenzó en ti. Así como lo hará con cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Padre, porque tuyo es el reino del poder, Señor. Y en esta mañana venimos con ofrenda de rendición delante de tu presencia. Así como aquellos ancianos en el cielo, como lo te lo mostrabas a Juan en esta visión, entregaban sus coronas a los pies del único Cordero que fue inmolado por amor a ti, por amor a mí. Asimismo, en esta mañana te damos gracias y ponemos a tus pies, Señor, los logros que aunque han sido con dificultad, Señor, hemos alcanzado en este 2020, Padre. Yo te pido, Dios, de que recibas, Señor, porque tú eres quien ha dado las fuerzas, porque tú eres quien ha proporcionado los recursos, Señor, porque tu voluntad ha sido tan buena y tan perfecta con nosotros, Señor, que todo lo que hemos planeado, Señor, no sé si se ha cumplido al 100%, pero lo que se ha logrado cumplir es porque tu voluntad ha sido soberana sobre nuestra vida y se ha hecho una sola con nuestra voluntad, Señor, porque todo lo que ha pasado es porque tú lo has permitido, Señor. Por eso en esta mañana queremos declararte a ti de que tú eres mi amado, eres el amado de las naciones, Señor. Y en esta mañana recibe este ambiente de romance, Señor. Queremos darte, Señor, cantarte al oído cuánto te amamos, Señor, porque tú entre muchos eres aquel niño del Padre que sobresale por encima de las otras flores. Tú eres el amado de mi corazón, eres el